Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Israel a Diario, hoy lunes 9 de marzo 20 del mes de Adar en el calendario hebreo. Mientras nosotros nos reencontramos, vuelven a sonar las sirenas en distintas zonas de Israel y una triste noticia, lamentablemente 2 personas han perdido la vida por una ráfaga de misiles lanzados desde Irán este mediodía hacia el centro de Israel. Una más. Ha sido también otra noche de ataques, después de una tarde y ahora una mañana, nuevas ráfagas de misiles desde Irán y lanzamientos desde el Líbano. El saldo hasta ahora incluye también 2 soldados israelíes muertos, varios heridos también en el centro y norte del país. Hoy vamos a analizar 3 claves de esta guerra. La designación del hijo de Ali Jamenei como nuevo líder supremo de Irán y qué significa para la estabilidad del régimen, la evolución militar del conflicto y un impacto que ya empieza a sentirse en todo el mundo, el precio del petróleo y el riesgo de una crisis energética, alimentaria e incluso de agua en Medio Oriente y quizás no solo en nuestra región. Estas son las claves del día en Israel a Diario, pero como siempre, antes de entrar en tema, les recuerdo que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos ahora a una noticia que no alcanzó a llegar a las primeras planas de los diarios de hoy, antes del cierre de edición. Anoche la Asamblea de Expertos anunció que ese señor que vemos ahí, Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, fue designado nuevo líder supremo de Irán. Hemos hablado extensamente de él en las últimas semanas. Un extremista incluso más fanático que su padre, con extensos y muy buenos vínculos económicos con Occidente y una gran fortuna. Y agrego que es un candidato muy cercano a la Guardia Revolucionaria, que enseguida difundió un comunicado expresando respeto, lealtad y obediencia al nuevo líder. Desde el momento en que se hizo el anuncio, hubo comunicados similares de autoridades políticas, incluido el presidente Pezeshkian, parlamentarias y militares de Irán. En las últimas horas, antes de este anuncio que ya se estaba esperando, en Israel y otros lugares de Medio Oriente se decía que estaban apareciendo grietas dentro del régimen iraní, que comenzaba a resquebrajarse. En Canal 12 de la televisión israelí dijeron incluso anoche que la Guardia Revolucionaria había dejado de acatar órdenes de arriba. Hablaron de el general Ali Abdullahi Ali Abadi, con un alto rango en la Guardia Revolucionaria, y lo mencionaron como alguien que se atribuyó todo el poder y se puso al frente del manejo de la guerra por decisión propia y sin escuchar o prestar atención al liderazgo que, como dije, está más arriba. Si los distintos flancos de la República Islámica realmente se ponen a disposición de Mojtaba Jamenei, bajo su mando, aceptan su autoridad, eso no serían buenas noticias para Israel y Estados Unidos, que veían en esas grietas dentro del régimen una gran ventaja y una quizás posibilidad de que se desplome desde adentro. Eso mientras el nuevo Jamenei Jr., como lo llaman en los medios israelíes, siga con vida. Trump lo dijo claramente que será él, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien defina esto, y también dijo que el nuevo líder supremo iraní, abro comillas, va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho. En las redes sociales, activistas iraníes exiliados difundieron esta imagen de un reloj que muestra la cuenta regresiva para Mojtaba Jamenei, cuánto tiempo le queda en el cargo y en esta vida,
como una parodia del conocido reloj del régimen iraní con la cuenta regresiva de cuánto falta hasta la destrucción de Israel. Mientras el poder en Teherán intenta reorganizarse, en el frente militar la guerra sigue escalando y la gran pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más va a seguir todo esto? Y vemos allí la primera plana del diario Maariv de hoy que titula Trump evaluó una incursión terrestre. El ministro de Guerra, Pete Hegseth, dijo esta madrugada, hora de Israel, a la televisión local que Estados Unidos hará todo lo que sea necesario para vencer en esta guerra, incluyendo el ingreso de tropas por tierra a Irán. Hegseth dijo que no piensa revelar públicamente ni al enemigo, ni a la prensa, ni a nadie en realidad, cuáles serán los límites de la operación. Iremos tan lejos como sea necesario para alcanzar el éxito. Y también reiteró la exigencia de Trump a Irán de rendición incondicional. Trump, por su parte, declaró al medio israelí en inglés Times of Israel que la decisión de cuándo terminar la guerra será conjunta, la tomará con Benjamin Netanyahu, aunque él es quien tiene la última palabra, como sabemos. En una entrevista telefónica, Trump dijo que la República Islámica habría destruido a Israel si él y Netanyahu no hubieran estado presentes. Abro comillas otra vez, Irán iba a destruir a Israel y todo lo que lo rodea. Hemos trabajado juntos, hemos destruido a un país que quería destruir a Israel, le dijo Trump a Times of Israel. Y el diario Yediot Aharonot informa hoy que en las fuerzas de defensa de Israel se preparan para varias semanas, textualmente, varias semanas de combates. No podemos sacar el pie del acelerador hasta que el régimen de la República Islámica se derrumbe, dijo una fuente militar que habló con este diario. Estamos ante una oportunidad que no se volverá a presentar. Las fuentes militares también dicen que muy pronto comenzará una nueva fase de la guerra que incluirá más participación estadounidense en los ataques, todavía más. En tanto, en Canal 12 hablaron anoche de una estimación de 5 semanas más de guerra y dijeron que Estados Unidos tiene fuertes señales de que Irán está tratando de involucrar a China y Rusia en una forma activa en la guerra. Trump dijo hace apenas unas horas que no tiene miedo de eso, de esa posibilidad, pero la inteligencia estadounidense tiene indicaciones de que los iraníes están haciendo todo lo posible para traer a estas dos potencias con las que tienen intercambio de información de inteligencia, acuerdos de armas y de seguridad y un gran apoyo económico y comercial. Hasta ahora esa intervención no se produjo, habrá que ver si esto cambia. En la mañana de hoy, el ejército israelí anunció que inició una nueva ola de ataques en Irán. Israel aumentó la intensidad de la ofensiva y apuntó a, como sabemos, como vimos en las últimas horas, los depósitos y refinerías de petróleo que sirven a la Guardia Revolucionaria, la principal fuente de ingresos que les sirve para financiar el terrorismo que practican y exportan. Allí vemos las columnas de humo, esas imágenes tan impactantes. Irán reaccionó, como sabemos y como hemos vivido aquí, con disparos de misiles y drones a Israel, y no solo a Israel, durante todo el día y la noche, como para mostrar que no retrocede. Al contrario, también en la retórica aumentó sus amenazas. Una fuente iraní de alto rango, citada por la televisión israelí, dijo: a partir de ahora no nos ponemos ningún límite en cuanto a nuestros ataques. Nuestro banco de objetivos podría incluir las reservas de gas y petróleo de los países del Golfo como próximos destinos.
Pero esta guerra no se libra solamente con misiles. Sus consecuencias ya empiezan a sentirse en todo el mundo. En las últimas horas, el precio del petróleo se disparó por encima de los $100 por barril, la primera vez que cruza ese umbral desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Y los inversionistas temen que la guerra en Irán signifique restricciones prolongadas en los flujos de petróleo de Medio Oriente. Esta mañana el precio del barril estaba en $110 y a finales de febrero no llegaba a 70. Trump escribió en la red social Truth, allí lo vemos, los precios del petróleo bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní. Es un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. Solo los tontos pensarán diferente. Varios analistas dicen que el precio del petróleo podría subir a $150 por barril a finales de marzo si no se reanuda el tráfico a través del estrecho de Hormuz, por donde habitualmente transita el 20% del petróleo mundial. Además, el conflicto ha disparado también el precio del gas natural y afecta a los precios de minoristas en Estados Unidos y Europa. Algunos expertos advierten que la guerra también podría causar una crisis de seguridad alimentaria. Aproximadamente entre un cuarto y un tercio de las materias primas mundiales utilizadas en fertilizantes pasan por el estrecho de Hormuz, que allí estamos viendo. Con el tráfico de petroleros en el estrecho prácticamente paralizado, podría producirse escasez, lo que eventualmente provocaría el aumento de los costos para los agricultores y a su vez los precios de alimentos también aumentarían. Según el diario británico The Guardian, el precio de los fertilizantes egipcios, un referente mundial, ya subió más de un 25% justo cuando los agricultores del hemisferio occidental se preparan para sembrar cultivos de primavera sin saber con certeza cuál será el costo de los insumos para el año que viene. Esto se vio también después del comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia en 2022. El impacto podría ser generalizado. Países del Golfo como Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que importan alrededor del 80% de sus alimentos, pronto podrían enfrentar una guerra regional y también una crisis alimentaria. Y algo más, como si no fuera suficiente, la agencia de noticias AP publicó un extenso informe según el cual hay expertos que advierten que el agua y no el petróleo podría ser el recurso más amenazado en una región como Medio Oriente, rica en energía, pero árida. En las costas del Golfo Pérsico hay cientos de plantas desalinizadoras que abastecen de agua a millones de personas y ahora están al alcance de los ataques iraníes con misiles y drones. Sin ellas, sin esas plantas, las grandes ciudades no podrían sostener sus poblaciones actuales. También existe la posibilidad de que Irán ataque infraestructura eléctrica y eso podría dificultar la producción de agua potable porque, como sabemos, hace falta energía eléctrica. En Kuwait, cerca del 90% del agua potable proviene de la desalinización, junto con, al mismo tiempo, el 86% en Omán y alrededor del 70% en Arabia Saudita. Imaginen lo que podría llegar a ser el efecto si esto que estamos planteando realmente se concreta. Irán ya atacó infraestructura clave de desalinización de agua en estos y otros países de la región. Esto en realidad ya comenzó a suceder. Un experto citado en el informe explica que esto forma parte de la táctica de guerra asimétrica que utiliza Irán. No tiene las mismas capacidades militares, no puede pagarle a Estados Unidos ni a Israel
con la misma moneda, por decirlo de algún modo, pero sí tiene esta posibilidad de imponer costos a los países del Golfo para empujarlos a intervenir o a pedir un cese de hostilidades. Y mientras el conflicto con Irán se intensifica, también escala la guerra en el frente norte con nuevos ataques y combates en la frontera con el Líbano. El diario Israel Hayom, que vemos allí a la derecha, abre su edición de hoy con una información. Tzahal profundiza el golpe a Hezbollah y a sus lanzadores de misiles. El titular, allí con una letra blanca y la otra roja, dice el norte rojo, por el fuego y por el mapa, que si lo recuerdan se marca en rojo todos los lugares donde suenan las alertas, suenan las sirenas. Es que a pesar de la acción de las fuerzas de defensa de Israel, la bajada del diario describe una situación tremenda. Agricultores que trabajan bajo fuego y sin compensación económica. Niños que no logran estudiar por el trauma, el miedo. Comercios que sufren una nueva pérdida de ingresos y gente con discapacidad que no alcanza a llegar a los refugios. Para los misiles de Hezbollah no hay dos avisos como tenemos cuando lanzan misiles desde Irán. Y la gente que vive en el norte, sobre todo muy cerca de la frontera con el Líbano, casi no tiene tiempo, apenas 5 a 10 segundos entre la sirena y el momento en que llega el misil, y por lo general, según los testimonios que están dando en todos los medios, sucede al revés. Primero la explosión y después se escucha la sirena, o sea que directamente no tienen tiempo. La población del norte de Israel, dice el diario, se enfrenta a una realidad a la que esperaba que no iba a tener que regresar. Del lado izquierdo de esta imagen vemos el diario Haaretz de hoy, que titula: 2 soldados israelíes resultaron muertos en el Líbano por disparos de cohetes antitanque. Uno de los soldados era el sargento Maher Hattar, de 38 años, operador de maquinaria pesada de ingeniería de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel, oriundo de la comunidad drusa de Majdel Shams. El incidente tuvo lugar cerca de un puesto militar en el sur del Líbano, justo frente a la comunidad fronteriza israelí de Manara, un hermoso lugar. Según la investigación preliminar de las Fuerzas de Defensa de Israel, un tanque se atascó en medio de las operaciones en la zona y los soldados fueron atacados mientras intentaban rescatarlo, al parecer con un misil antitanque. En paralelo a los combates, también se mueven las piezas diplomáticas aquí en Medio Oriente. Allí vemos al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, visitando el centro de mando del Ministerio del Interior en Doha. ¿Y por qué se los muestro? Porque Canal 12 de la televisión israelí informó anoche que Qatar le comunicó a Estados Unidos que tiene intención de expulsar de su territorio a los líderes de la organización Hamas que viven allí desde hace muchísimos años. ¿El motivo? Los cataríes les exigieron a los líderes de Hamas no solo repudiar, como hicieron al principio, el ataque israelí-estadounidense contra Irán, sino también los ataques de Irán contra Qatar y los demás países del Golfo, algo que Hamas no logró realizar, no logró llevar a cabo. Y ahora será castigado. Si se ven obligados a abandonar Doha, decía el informe, los líderes de Hamas no tienen en este momento a dónde ir, tienen muy pocas posibilidades. Sin embargo, la televisión pública Kan, Canal 11, informó que todos los líderes de Hamas llevaron a cabo una reunión que calificaron de crítica, durante la cual decidieron que la Franja de Gaza se quedará al margen de la guerra entre Israel e Irán, como si nos hicieran falta también misiles desde el sur. Y los terroristas de Hamas llegaron a entendimientos con otros grupos, por ejemplo la Yihad Islámica, de que las organizaciones palestinas
no van a participar en los combates. Al mismo tiempo decidieron que, desde el punto de vista de la retórica, sí van a manifestar solidaridad con Irán y para eso van a argumentar que esta es una guerra contra todo el Islam y no contra Irán, no contra la República Islámica, como dicen Israel y Estados Unidos. Son días intensos y difíciles para Israel y para toda la región. Veremos en las próximas horas si esta escalada se detiene o si, por el contrario, estamos entrando en una fase todavía más amplia y más intensa del conflicto. En Medio Oriente muchas veces las cosas cambian en cuestión de horas y lo que hoy parece un límite, mañana o quizás incluso dentro de un rato, deja de serlo. Nosotros vamos a seguir aquí, atentos a todo lo que ocurra. Mientras tanto, los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.